Mi esposa me cambió por otra persona, sin saber que yo era su única red de seguridad. Nunca pensé que mi historia terminaría convertida en una confesión pública, pero escribirlo es la única forma de ordenar lo que pasó cuando mi esposa decidió cambiarme por otra persona creyendo que el mundo la sostendría igual que siempre. Estuvimos juntos 11 años construyendo algo que desde fuera parecía sólido, estable, incluso envidiable. Yo era el tipo tranquilo que no hacía ruido, el que resolvía problemas antes de que explotaran, y ella era carismática, ambiciosa, siempre buscando más. Siempre queriendo sentir que merecía algo mejor. Durante años yo fui ese mejor sin pedir reconocimiento, pagando silencios, cubriendo errores, amortiguando caídas. No solo aportaba dinero sino contactos, estabilidad emocional y soluciones cuando todo se desmoronaba, pero nada de eso se ve cuando alguien empieza a convencerse de que merece una vida distinta. El cambio comenzó con pequeños gestos como mensajes ocultos, sonrisas que ya no me pertenecían y discusiones absurdas por cosas mínimas. Yo lo sentía pero no quise confrontar porque aún creía que el amor se protegía con paciencia, hasta que una noche llegó tarde, sin disculpas, con una frialdad que me heló la espalda. Me dijo que había conocido a alguien que sí la entendía, que necesitaba sentirse viva y que yo ya no era suficiente. No lloré, no grité, no supliqué, simplemente asentí mientras algo dentro de mí se acomodaba en silencio. Ella esperaba una escena, una pelea, una súplica que confirmara su importancia, pero lo que recibió fue calma, una calma que la desconcertó más que cualquier reclamo. Esa misma noche recogió algunas cosas y se fue convencida de que había ganado, sin darse cuenta de que acababa de soltar la única red que la sostenía cuando el suelo empezara a ceder bajo sus pies. Los primeros días después de que se fue fueron extrañamente silenciosos, no porque la extrañara, sino porque por primera vez en años no tenía que anticiparme a sus crisis ni sostener un equilibrio que solo yo cuidaba. Mientras ella publicaba fotos sonriente con su nueva pareja, un tipo seguro de sí mismo, audaz, de esos que prometen el mundo sin saber cómo pagarlo, y yo observaba desde lejos sin bloquearla, sin reaccionar, dejando que creyera que yo estaba roto, porque esa idea la tranquilizaba. Cancelé cuentas compartidas, moví contactos clave, dejé de intervenir en decisiones que siempre resolvía en la sombra, no por venganza sino por coherencia, porque ya no me correspondía sostener nada que no me incluía. Y aún así ella seguía escribiéndome mensajes casuales, preguntas inocentes, dudas que antes yo resolvía en minutos, pero ahora quedaban flotando sin respuesta. Al principio se lo tomó como madurez, como una separación civilizada, incluso se lo presumió a otros diciendo que yo era demasiado bueno, sin entender que mi silencio no era bondad sino retirada, una retirada que poco a poco empezó a mostrar grietas en su nueva vida, gastos que no cuadraban, promesas incumplidas, llamadas que ya no regresaban con la misma rapidez, y mientras su entusiasmo se iba desgastando yo reconstruía mi rutina, mi estabilidad y mi paz, observando cómo el brillo de su decisión empezaba a apagarse lentamente, porque cuando dejas de sostener algo durante años, el peso no desaparece. Simplemente cae sobre quien creyó que podía cargarlo solo. Pasaron algunas semanas y la realidad empezó a filtrarse por las grietas que ella se negó a ver al principio, porque el entusiasmo no paga cuentas ni repara errores acumulados durante años. Y aunque su nueva relación seguía mostrándose perfecta en redes, fuera de cámara empezaron las tensiones, los retrasos, las excusas mal armadas. Yo lo supe no porque me lo contara, sino porque comenzaron a llegarme ecos de problemas que antes yo apagaba sin que nadie lo notara, proveedores que preguntaban por pagos, amistades comunes confundidas por cambios bruscos, compromisos que misteriosamente quedaban en el aire, y aún así yo no intervine, porque por primera vez entendí que ayudarla sería traicionarme. Ella intentó mantener la fachada escribiéndome mensajes nostálgicos, recordando lo bien que nos entendíamos, como si la estabilidad fuera un recuerdo bonito y no un trabajo constante que decidió abandonar. Yo respondía con educación distante, lo justo para no parecer resentido, pero lo suficiente para marcar un límite, y esa distancia empezó a desesperarla más que cualquier reproche, porque ya no tenía control ni validación, mientras su nueva pareja mostraba señales de cansancio ante responsabilidades que nunca quiso asumir, y poco a poco ella empezó a entender que yo no era aburrido, yo era el cimiento, pero esa comprensión llegó tarde, cuando el suelo ya estaba cediendo bajo sus pies, y aunque aún no lo sabía, más adelante descubriría que la caída no sería rápida ni limpia.
sino lenta, pública y imposible de ocultar, porque lo que estaba a punto de perder no era solo comodidad, era la vida que creyó que podía reemplazar sin consecuencias. El primer golpe real llegó cuando intentó acceder a algo que siempre había estado ahí sin que ella lo notara, una gestión sencilla, una llamada que antes yo hacía y resolvía en minutos, pero esta vez no había atajos ni nombres que abrieran puertas, y ese pequeño obstáculo se convirtió en una cadena de problemas que empezó a crecer como una bola de nieve, porque detrás de ese trámite venían otros, y detrás de esos otros había decisiones mal tomadas que yo llevaba años corrigiendo en silencio. Ella empezó a estresarse, a discutir con su nueva pareja por cosas que no entendía del todo, reprochándole una falta de apoyo que él nunca prometió realmente, mientras él respondía con evasivas y frases motivacionales vacías, y en medio de ese caos volvió a escribirme, ya no con nostalgia sino con urgencia disfrazada de casualidad, preguntándome si sabía algo o si podía orientarla un poco, como si yo siguiera siendo parte del equipo. Yo le respondí con neutralidad, sin soluciones, sin pasos claros, porque ayudarla habría sido sostenerla otra vez, y esa ausencia empezó a hacerle más daño que cualquier discusión, porque por primera vez estaba sola frente a problemas reales, mientras yo observaba cómo su seguridad se transformaba en ansiedad, cómo sus certezas se volvían dudas, y cómo esa vida emocionante que había elegido comenzaba a exigirle un precio que no estaba preparada para pagar, sin saber aún que esto apenas era el inicio de algo mucho más grande que se revelaría cuando menos lo esperara. Con el paso de los días su tono cambió por completo, ya no era la mujer segura que se fue dando un portazo emocional, ahora escribía con cuidado, midiendo palabras, como si temiera decir algo que cerrara definitivamente una puerta que ella misma había cruzado, me contaba problemas sueltos sin pedir ayuda directamente, esperando que yo reaccionara como antes, que tomara el control sin que tuviera que admitir que se estaba hundiendo, pero yo me limité a escuchar desde la distancia, porque escuchar no es lo mismo que cargar, y ella empezó a notarlo cuando los problemas dejaron de ser pequeños y comenzaron a afectar su imagen, su trabajo, su círculo social. Compromisos que antes yo sostenía con discreción ahora quedaban expuestos, errores que antes corregía en la sombra empezaron a tener consecuencias visibles, y su nueva pareja, lejos de acercarse, empezó a marcar distancia. Cansado de una vida que exigía más de lo que estaba dispuesto a dar, las discusiones se volvieron frecuentes, el dinero comenzó a escasear, y la confianza que ella proyectaba se convirtió en una actuación cada vez más frágil. Yo mientras tanto recuperaba partes de mí que había dejado en pausa durante años, dormía mejor, pensaba con claridad, avanzaba sin mirar atrás, y eso fue lo que más le dolió cuando lo notó, darse cuenta de que yo no solo sobrevivía sin ella, sino que prosperaba, mientras su mundo se desordenaba día tras día, y aunque aún intentaba convencerse de que todo era temporal, más adelante descubriría que había una consecuencia que no podría evitar, una caída que no solo sería económica o emocional, sino profundamente humillante, y que marcaría el punto exacto en el que entendería, demasiado tarde, quién había sido realmente su única red de seguridad. El quiebre definitivo empezó con algo que para ella siempre había sido automático, una oportunidad laboral que daba por segura porque durante años yo había sido quien cuidaba su reputación, quien suavizaba conflictos y cerraba puertas antes de que se le cerraran en la cara, pero esta vez nadie respondió sus correos con la misma rapidez, nadie hizo llamadas de cortesía, nadie salió a apagar incendios antes de que se notaran, y cuando la rechazaron con una excusa fría y formal, comprendió que el respaldo invisible había desaparecido. Esa noche me escribió tarde, sin máscaras, admitiendo que estaba cansada, confundida, que nada estaba saliendo como esperaba, y por primera vez me pidió ayuda de forma directa, no como esposa, no como pareja, sino como salvavidas. Yo leí el mensaje varias veces antes de responder, no con rencor, sino con una calma que ya no dependía de ella. Le dije que esperaba que pudiera resolverlo, que confiaba en su capacidad, palabras neutras que sonaron como abandono para alguien que siempre cayó de pie gracias a otro, y ahí algo se quebró dentro de ella, porque entendió que no habría rescate, que esta vez tendría que enfrentar sola las consecuencias de sus decisiones, mientras su relación actual se desmoronaba entre reproches y silencios incómodos, y aunque todavía intentaba sostener la apariencia de control, más adelante descubriría que lo peor no sería perder estabilidad, sino enfrentar una verdad que la expondría frente a todos y cambiaría para siempre la forma en que me miró cuando ya era demasiado tarde.
A partir de ese momento su caída dejó de ser silenciosa y empezó a hacerse evidente para quienes la rodeaban, porque cuando alguien pierde el respaldo que lo mantenía estable durante años, no solo pierde comodidad, pierde coherencia, y eso se nota en cada decisión apresurada, en cada explicación mal armada, en cada promesa que no puede cumplir. Ella empezó a llegar tarde, a cancelar planes, a justificar errores con historias que no cerraban, y las personas que antes la admiraban comenzaron a mirarla con una mezcla de incomodidad y distancia. Su nueva pareja ya no sonreía en público, evitaba compromisos, se mostraba irritable, como si de pronto entendiera que había heredado una vida llena de grietas que no sabía reparar, y yo observaba todo desde lejos, no con satisfacción, sino con una extraña claridad, porque verla caer no me dio alegría, me dio confirmación de que no era insuficiente, de que no fui reemplazable, de que simplemente había sido invisible mientras sostenía demasiado. Ella intentó una última vez acercarse de forma más directa, proponiendo hablar con calma, cerrar ciclos, palabras suaves que escondían desesperación, pero yo ya no necesitaba explicaciones ni cierres, porque había cerrado ese capítulo el día que decidió irse creyendo que nada cambiaría, y aunque todavía no lo sabía, el verdadero golpe aún no había llegado, porque más adelante ocurriría algo que no solo la obligaría a enfrentarse a su error, sino que la dejaría expuesta frente a todos, revelando de forma brutal quién había sido realmente el pilar de su vida cuando ya no quedara nada que salvar. El detonante llegó de la forma más cruel y menos espectacular posible, porque no fue un escándalo ni una discusión lo que terminó de hundirla, sino una exposición silenciosa que dejó al descubierto todo lo que yo había sostenido durante años. Una situación administrativa mal manejada que antes yo resolvía sin que ella se enterara escaló hasta convertirse en un problema público, correos reenviados, llamadas cruzadas, nombres que comenzaron a circular acompañados de su apellido, y de pronto la imagen impecable que había construido empezó a resquebrajarse frente a personas que nunca debieron notar esas grietas. Ella entró en pánico, intentó justificarse, culpó a terceros, incluso a su nueva pareja, que ya estaba emocionalmente fuera y solo esperaba el momento adecuado para irse sin quedar como el villano, y mientras todo eso ocurría me llamó, no para pedirme ayuda esta vez, sino para preguntarme cómo era posible que todo se hubiera salido de control tan rápido, como si el problema fuera la velocidad y no la ausencia de quien llevaba años conteniéndolo. Yo le respondí con una verdad simple y devastadora, que nada se había salido de control, que simplemente ya no había alguien corrigiendo el rumbo en silencio, y ese comentario la dejó muda, porque por primera vez entendió que su caída no era mala suerte, ni traición ajena, ni un error puntual, sino la consecuencia directa de haber subestimado lo que yo hacía por ella cada día, y aún así trató de recomponerse, de salvarlo poco que quedaba, sin saber que más adelante esa misma exposición traería consigo una revelación aún mayor, una que no solo cerraría cualquier posibilidad de regreso, sino que convertiría su error en algo imposible de negar ante todos. Después de ese episodio algo cambió definitivamente en la forma en que ella caminaba por el mundo, porque ya no lo hacía con seguridad sino con cautela, midiendo cada paso como alguien que sabe que el suelo puede romperse en cualquier momento. Su nueva pareja finalmente se fue con una excusa tibia sobre necesitar espacio, dejando claro que no estaba dispuesto a cargar con un desastre que no había causado, y esa soledad fue más dura que cualquier discusión, porque por primera vez no tenía a nadie a quien delegar culpas ni responsabilidades. Empezó a perder oportunidades, no de golpe, sino una por una, invitaciones que ya no llegaban, llamadas que no se devolvían, miradas que evitaban la suya. Y cada pequeño rechazo era un recordatorio de que la red invisible había desaparecido para siempre. Ella intentó reconstruir su imagen, mostrarse fuerte, resiliente, como si todo fuera parte de un proceso de crecimiento personal, pero la gente no veía crecimiento, veía desgaste. Yo mientras tanto seguía avanzando con una tranquilidad que nunca había conocido, enfocándome en proyectos que había postergado por años, rodeándome de personas que no me necesitaban para sobrevivir sino que querían compartir. Y fue entonces cuando entendí que mi mayor victoria no era verla caer, sino haberme recuperado a mí mismo. Aún así el destino tenía reservado un último acto para ella, porque más adelante, cuando creyera haber tocado fondo y estar lista para empezar de nuevo, se encontraría con una
verdad imposible de esquivar, una revelación que conectaría todas las piezas frente a todos y que explicaría, de una vez por todas, por qué su caída no fue un accidente, sino una consecuencia inevitable. El momento de la verdad llegó cuando menos lo esperaba, disfrazado de una oportunidad para empezar de nuevo, porque alguien de su antiguo entorno profesional decidió revisar viejos proyectos y procesos, y al hacerlo empezó a notar algo que antes nadie cuestionaba, decisiones que siempre salían bien sin explicación clara, problemas que desaparecían antes de hacerse públicos, acuerdos que se cerraban con una facilidad casi sospechosa, y al empezar a tirar de ese hilo, los nombres comenzaron a repetirse, llamadas registradas, correos antiguos, gestiones hechas fuera de su alcance directo, y poco a poco quedó en evidencia que gran parte de su estabilidad pasada no había sido producto de su talento individual, sino del respaldo constante que yo le daba desde la sombra. La conversación se extendió, las conclusiones se compartieron, no como chisme sino como constatación incómoda, y ella se enteró de todo de golpe, al darse cuenta de que varias personas ya sabían lo que ella apenas empezaba a aceptar, que su caída coincidía exactamente con mi ausencia, y esa sincronía fue imposible de ignorar. Intentó defenderse diciendo que nadie le había explicado cuánto dependía de mí, pero esa excusa sonó hueca incluso para ella misma, porque nadie obliga a alguien a apoyarse durante años sin reconocerlo, y esa noche volvió a escribirme, no para pedir ayuda ni perdón, sino para hacer una pregunta que lo decía todo. Siempre fue así, y aunque no le respondí de inmediato, supe que más adelante, cuando por fin obtuviera mi respuesta, entendería que algunas verdades no destruyen por lo que dicen, sino por lo tarde que llegan. Tardé en responderle porque no quería que mis palabras sonaran como un ajuste de cuentas, sino como lo que realmente eran, una constatación tranquila de los hechos, y cuando finalmente lo hice no hubo reproches ni sarcasmo, solo honestidad. Le dije que no siempre había sido así, que al principio crecimos juntos, pero que con el tiempo yo empecé a sostener más de lo que compartíamos, que la apoyé porque la amaba y porque creí que así se construía una vida en común, pero que en algún punto ella dejó de ver ese esfuerzo como algo extraordinario y lo dio por sentado. Mi mensaje fue largo, sereno, sin acusaciones directas, y eso fue lo que más le dolió, porque no había nada que refutar, nada que discutir, solo hechos alineados como piezas de un rompecabezas que por fin encajaban. Me respondió con disculpas torpes, con frases rotas, reconociendo que nunca imaginó cuánto hacía yo por ella, que creyó que podía irse sin que nada se desmoronara, y por primera vez no intentó justificarse ni culpar a otros, solo admitió que se equivocó, y aunque ese reconocimiento llegó tarde, tuvo un peso real, porque ya no buscaba salvar nada, solo entender. Yo le deseé lo mejor con una sinceridad que me sorprendió a mí mismo, porque en ese punto ya no había rencor, solo distancia, y ella entendió que no había regreso posible, que algunas puertas no se cierran con un portazo, sino con una despedida serena que pesa más que cualquier grito, y aún así el final no estaba completo, porque más adelante ocurriría algo que transformaría esa aceptación en un golpe definitivo, uno que cerraría el ciclo de forma tan clara que no dejaría lugar a dudas ni nostalgias. Creí que después de esa conversación todo quedaría en silencio, pero el destino todavía tenía una última lección preparada para ella, porque semanas después coincidimos indirectamente en un evento al que ambos asistimos por razones distintas, un lugar donde antes ella entraba con seguridad y yo permanecía en segundo plano. Y esta vez los roles estaban completamente invertidos. Varias personas se acercaron a saludarme, a preguntarme en qué estaba trabajando, a ofrecerme colaboraciones, mientras ella observaba desde lejos con una mezcla de sorpresa y vergüenza, escuchando cómo otros mencionaban de forma casual proyectos que yo había impulsado, problemas que había resuelto, nombres que respetaban mi criterio. Y en cada conversación se hacía más evidente lo que antes había pasado desapercibido, que yo no era un acompañante, era un eje, y ella lo entendió sin que nadie tuviera que decírselo directamente, porque cada saludo que yo recibía era un espejo de lo que ella había perdido. Se fue antes de que el evento terminara, incapaz de sostener esa imagen, y más tarde me escribió un último mensaje, corto, honesto, diciendo que ahora lo veía todo con claridad, que entendía por qué su vida se había derrumbado justo después de irse, y aunque no pedía nada, ese mensaje cerró algo dentro de mí, pero el verdadero final aún no llegaba, porque más adelante tendría que tomar una decisión que no solo marcaría el cierre definitivo de nuestra historia, sino que definiría quién era yo ahora.
lejos de ella y de todo lo que alguna vez cargué en silencio. Después de ese mensaje entendí que el cierre no dependía de explicaciones ni de encuentros incómodos, sino de una decisión interna que llevaba tiempo gestándose, porque durante años había vivido reaccionando, sosteniendo, resolviendo, y ahora por primera vez tenía la libertad de elegir sin mirar atrás, así que cuando surgió la posibilidad de aceptar un proyecto importante en otra ciudad, algo que antes habría descartado por no desestabilizar su vida, no dudé ni un segundo, firmé, organicé todo. Y avancé sin anunciarlo, sin dramatismo, mientras ella se enteraba por terceros de que yo estaba creciendo, moviéndome, construyendo algo propio que no la incluía. Y esa noticia fue más contundente que cualquier rechazo directo, porque confirmó que ya no era el centro de mis decisiones, intentó felicitarme con un mensaje educado, breve, al que respondí con la misma cortesía distante que había marcado el final entre nosotros, y ahí comprendió que ya no quedaba ningún lazo invisible, ningún si acaso, ningún espacio al que volver, solo dos caminos que se habían separado de forma definitiva, y aunque por fuera mantuvo la compostura, su silencio posterior habló más que cualquier palabra, porque más adelante, cuando enfrentara las consecuencias finales de todo lo perdido, entendería que no solo había dejado a una pareja, había dejado atrás a la única persona que creyó en ella cuando ni siquiera ella misma lo hacía. El tiempo hizo lo que yo ya no tenía que hacer, porque mientras mi vida tomaba forma con una estabilidad nueva y merecida, la de ella terminó de desordenarse de maneras que ya no me alcanzaban. Su nombre dejó de circular en espacios donde antes era habitual, sus intentos por recomponerse chocaban con un cansancio acumulado que no se cura solo con buenas intenciones, y aunque nunca volvió a pedirme ayuda, supe por terceros que hablaba de mí con una mezcla de respeto tardío y arrepentimiento. Silencioso, no como el villano de su historia, sino como la pieza que no supo valorar a tiempo, yo por mi parte ya no necesitaba saber nada más, porque había aprendido que el verdadero cierre no es ver al otro caer, sino dejar de mirar, y aún así el destino parecía empeñado en regalarme una última confirmación, una escena final que no busqué ni provoqué, pero que sellaría todo con una claridad casi poética, porque más adelante, cuando nuestros caminos se cruzaran por última vez de forma inesperada, entendería que no todas las historias necesitan reconciliación para tener un final satisfactorio, algunas solo necesitan verdad, distancia, y la certeza de haber elegido bien cuando nadie más lo hizo por ti. Ese último cruce ocurrió meses después, en un lugar cotidiano, sin dramatismo ni música de fondo, solo dos personas que ya no compartían nada salvo un pasado que había quedado en su sitio. Ella me vio primero y dudó antes de acercarse, con una expresión cansada pero serena, muy distinta a la seguridad que alguna vez confundió con autosuficiencia. Me saludó con respeto, me dijo que esperaba que estuviera bien, que había aprendido muchas cosas desde la última vez que hablamos, y por primera vez no sentí el impulso de protegerla, corregirla o cargar con lo que no me correspondía, solo le devolví el saludo, le deseé suerte con una sinceridad limpia y seguí mi camino. Y al hacerlo entendí que ese era el verdadero final satisfactorio que nunca imaginé, no la venganza, no el colapso ajeno, sino la libertad de avanzar sin peso, sin rencor y sin la necesidad de demostrar nada, porque ella cayó no porque yo la empujara, sino porque decidió caminar sin reconocer quién la sostenía, y yo gané no porque se equivocara, sino porque aprendí a soltar, a elegirme y a construir una vida donde el amor no fuera una carga silenciosa, sino un acuerdo mutuo, y así terminó todo. No con un portazo ni con una reconciliación imposible, sino con una verdad simple y definitiva. Cuando alguien confunde tu apoyo con algo reemplazable, lo más poderoso que puedes hacer no es vengarte, es retirarte y dejar que la realidad haga el resto.